segundo, ¿no?, del día. En la mañana vamos a tener 3 esta mañana, así que saludar la presencia del doctor Marcelo Ron, jurista quiteño, y es también el abogado de Pablo Celis. Ya hemos tenido el gusto de conversar con él, ya hemos conversado con él en alguna oportunidad, y yo quisiera comenzar, doctor Ron, soy Eduardo Mendoza Paladines, lo saludo, le mando un abrazo, para que nos explique. Entiendo que Pablo Celis hizo hace poco una extensión de su declaración. Estamos hablando del juicio, del no político, estamos hablando de la parte legal, para que la gente tenga clara, la Asamblea dio paso a un juicio político que yo no lo entiendo porque él ya renunció, pero bueno, dicen que es una sanción moral o que ya eso es otra cosa. Pero esto es el tema del juicio en sí, en la parte jurídica, que es de la que está a cargo de su defensa el doctor Ron. Hizo una declaración más extensa después de que las personas que están en los Estados Unidos hicieron esa delación e hicieron una declaración. Yo lo que quisiera, para no meternos en tecnicismo, y buenos días, bienvenido al I99 FM y a I99 TV, es que nos diga en qué instancia está el proceso en este momento, cómo van las cosas, para que la gente se pueda ilustrar un poquito, y vamos manejando la entrevista con las preguntas de los 4 a 2 por cabezas de todos mis compañeros, de Javier Segarra, Ramiro Cepeda, Jaime Velázquez y quien les habla, Eduardo Mendoza Paladines. Van las cosas. Gusto de saludarlo, muy buenos días, bienvenido al diálogo y ahí 99, 98.9 Guayaquil. Buenos días, un gusto de estar en el programa de ustedes y contestando directamente la inquietud. Efectivamente, el día de ayer se terminó ya la instrucción fiscal, es decir, se terminó la parte de pruebas que podía realizarse, no de pruebas, sino la parte de diligencias que debían realizarse por parte de Fiscalía y por parte de los procesados dentro del juicio que se está tramitando. Y de aquí ya esperaríamos básicamente la convocatoria a audiencia preparatoria de juicio que debe darse en la Corte Nacional de Justicia. Ese es más o menos el estado procesal del juicio que se sigue en contra de Pablo Celis y algunas personas más. Aquí en adelante, entonces, para que técnicamente la gente, terminando la indagación, lo que me está diciendo, ¿qué viene? ¿Qué procede? De aquí procede es la audiencia preparatoria de juicio en la cual Fiscalía tiene que fundamentar su acusación fiscal, y el juez, en este caso Felipe Córdoba, tiene que determinar si es que hace un llamamiento a juicio o dicta un auto de sobreseimiento a los procesados, a uno, a varios o a todos. Eso ya depende del juez. Entonces, esa es más o menos la etapa procesal en la cual estamos en este momento. Mi pregunta a lo que viene, doctor Ron, ¿hay algún estimado en tiempo para que la audiencia entienda un poco en todo el proceso que muy bien usted ha explicado? No hay un estimado en tiempo. La ley no establece en qué tiempo debe darse esta audiencia. Esto se va a dar en base a la agenda que tenga la Corte Nacional de Justicia y de forma específica el doctor Felipe Córdoba, y yo aspiraría que esto va a ser aproximadamente en unos 30 días más. Sigue adelante con la entrevista. Gracias, doctor Ron. Javier Segarra Torres, por favor, adelante. Gracias, Eduardo. Doctor Ron, buenos días. En todo caso, cualquier situación que se pueda presentar, y me voy a meter al parte del juicio político porque hay algunas pruebas que supuestamente tienen la Comisión de Fiscalización, ¿eso podría influir de alguna u otra manera a que Fiscalía espere esos informes que de pronto alguien nos puede presentar para establecer una audiencia, en la audiencia la culpabilidad o no? No, efectivamente, si es que el juicio político se hubiese dado hasta el día de ayer, hubiera podido Fiscalía introducir cualquier tipo de información o de informe al proceso. La instrucción fiscal terminó el día de ayer, por lo tanto, vamos a la audiencia de juicio con los argumentos y con las diligencias que se han practicado durante estos 120 días que duró la instrucción fiscal. Y no hay motivo, entonces, desde el punto de vista ya usted como la defensa como tal del excontralor, para que existan las causales que generen una situación que no es la que ustedes consideren. A ver,
hay dos temas, uno en el juicio político y otro en el juicio, jurídico, ¿no? Dentro del juicio político, obviamente, las causales en las cuales le están imputando o las que dieron paso ayer en la asamblea y que ya está convocado para el día lunes a las 8:30 la comparecencia de Pablo Celi a la asamblea, obviamente no tienen ningún asidero legal, no tienen ningún asidero jurídico por un lado. Por otro lado, dentro del proceso en sí de juicio político llevado a cabo por parte de la Comisión de Fiscalización, existen un sinnúmero de violaciones, no solamente a la Constitución, a los derechos constitucionales de defensa de Pablo Celi, sino también a tratados de derecho internacional, lo cual ya se puso en conocimiento de la Asamblea, pero sin embargo de eso tenemos conocimiento de que Secretaría de la Presidencia de la Asamblea Nacional no ha remitido a cada uno de los asambleístas el alegato presentado por Pablo Celi, haciendo conocer todas y cada una de estas alegaciones y violaciones que tiene el proceso como tal de juicio político. Eso como juicio político. Ok. Sí, ahí nos vamos al juicio jurídico. El juicio jurídico, lamentablemente, como bien lo estamos aquí hablando, básicamente existen dos tipos de juicio, el juicio jurídico y el juicio político. Lamentablemente en el juicio jurídico se ha mezclado lo político, se ha mezclado lo mediático y además ha existido ya un juzgamiento previo por parte de Fiscalía a las actuaciones que ha tenido Pablo Celi dentro del proceso. Y al no tener Fiscalía una argumentación sólida, al no tener elementos sólidos para acusarle, tanto en prueba documental, material y pericias que existan, lo que realiza es los testimonios anticipados, de los cuales se dieron 3 la semana pasada y 3 se van a dar la siguiente semana, que son básicamente testimonios preparados y testimonios que la Fiscalía pretende con esto llevar a una condena, es decir, son testimonios de condena que los estamos denominando de la semana anterior, por parte de Fiscalía para poder conseguir una condena en contra de Pablo Celi, ya que no existe ningún argumento, ningún documento, ninguna experticia que haga presumir siquiera que Pablo Celi fue parte de estos hechos de corrupción a los cuales son parte de este proceso, por un lado. Por otro lado, Pablo Celi ha estado, se ha demostrado que lo que han hecho es un uso de su nombre, pero no existe absolutamente nada más. Los testigos que ha presentado como testimonios anticipados Fiscalía es muy, ¿qué le puedo decir? Es muy débil el argumento. No tienen el sustento. No tienen el sustento jurídico, por un lado. Todos son partícipes del hecho. Todos son los actores o autores directos del hecho. Porque está Raúl de la Torre, que es el que pedía las coimas, es decir, el que iba siendo funcionario público, cometía el delito de cohecho o de concusión, en ciertos casos, de acuerdo a lo que se ha leído, hasta de extorsión a la empresa No Limit, por un lado. Por otro lado, tenemos igual a los funcionarios de No Limit, que son los que entregaban el dinero. Es decir, aquí en el delito de cohecho es tanto el cohechado como el cohechador, y en el de conclusión también la autoridad pública o el funcionario público que pide el dinero y el que da el dinero. Eso ha quedado claramente establecido, y además no solamente demostró los chats de Raúl de la Torre y de algunas personas que están ahí vinculadas al proceso, que se era con referencia a estos temas, sino a varios temas iniciales, y quedó claramente demostrado en el testimonio anticipado que básicamente Raúl de la Torre no tiene ninguna credibilidad, porque en sus chats menciona a ciertos funcionarios públicos como ministros, en este caso de forma específica al señor Carlos Pérez, quien luego de su testimonio fue solicitado para que rinda versión, y él compareció y dijo que ni siquiera lo conoce al señor Raúl de la Torre. Es decir, se tomó su nombre y en base al nombre de él pidió un palo, como dice él, que en la jerga que estaban utilizando significaría $1.000.000. Doctor, en el panel Ramiro Jaime continúa la entrevista. Jaime. Correcto, gracias Javier. Bienvenido, doctor. La verdad es que ya hemos conversado usted y yo, y la primera pregunta que le iba a hacer yo, porque la última vez que conversamos, se la voy a volver a hacer porque creo que es necesaria. Entonces, según lo que usted
nos dice, no existe ningún tipo de prueba que signifique que haya cometido un delito el señor Pablo Celi. Me refiero a una transferencia, dinero, me refiero a algún bien, algo se ha detectado, doctor Ron. No se ha detectado absolutamente nada. Es más, existe un informe de la UAF, un informe del SRI, y existe un peritaje realizado por una perito de análisis financiero que determina que los movimientos financieros y económicos de Pablo Celi son corresponden exactamente a su sueldo como contralor y a su sueldo como profesor. No existe ningún otro movimiento que pues, se pueda causar algún tipo de sospecha porque no hay depósito alguno, no hay una transferencia, no hay absolutamente nada. Y en su tema patrimonial, absolutamente nada tampoco. Tampoco hay temas patrimoniales de su familia, de sus hijos. Absolutamente no hay nada que pueda determinar el tema en contra de Pablo Celi. Además, Fiscalía está basándose en que dice que hay una delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque para poder realizar los pagos de Petroecuador necesitaba que la empresa No Limit se le desvanezcan las glosas que tenía la Contraloría, lo cual es una argumentación totalmente fuera de todo contexto jurídico en razón de que son hechos totalmente independientes. Es decir, Petroecuador podía o no podía pagar las planillas que tenía No Limit independientemente de las glosas que existan o que se confirmen o que se desvanezcan en la Contraloría General del Estado. Es decir, no era un requisito que la Contraloría desvanezca glosas para que No Limit pueda cobrar los valores a Petroecuador. Desde ese punto de vista, ya la teoría de Fiscalía se comienza a derrumbar con referencia a Pablo Celi, y ante esta falta de pruebas, porque como le digo, no hay una transferencia, no hay un chat. ¿Qué es lo que está sacando Fiscalía? Dice que hay los chats en los cuales Pablo Celi ordena desvanecimiento de glosas vía telemática o vía chats, lo cual es totalmente falso. Eso es sacado del contexto de los chats que se encuentran dentro de la pericia. Debemos considerar que inclusive Pablo Celi facilitó la clave del teléfono para que lo puedan abrir y puedan extraer los chats. Y dentro de eso, lo que existen son disposiciones propias de Contraloría, luego de las relaciones de trabajo que tenían con los diferentes funcionarios y directores de la Contraloría General del Estado. Tanto es así que en eso no se está en el contexto total. Si ustedes analizan el periodo de investigación de la Contraloría es de la Fiscalía es del 2016 al 2018 y los chats datan del 2020 cuando se encontraban en pandemia y cuando estaba el teletrabajo. Pero en ninguno de esos chats Pablo Celi ordena, pide o solicita que se haga un agradecimiento de glosas. Lo que hace es un seguimiento al trabajo que ya se venía realizando en varias reuniones con los directores de áreas, con los auditores, con todos ellos de trabajos que se encontraban en curso y que debían irse cumpliendo dentro de los plazos que establece la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Clarísimo, doctor. Inclusive en esa entrevista que teníamos en la tarde hace algunas semanas atrás, usted también manifestaba que justamente esto era prácticamente un show mediático porque no habían las pruebas suficientes. Pero adicionalmente a eso, usted nos dijo que este juicio usted le veía con unas pocas probabilidades de que le den la razón a usted, que esto era político y que efectivamente podría darse el caso de que condenen a Pablo injustamente. ¿Esto es así? Mire cómo se están dando las cosas, evidentemente, esto yo lo veo así. Más allá de mi ¿qué le puedo decir? De mi conocimiento, de mi experticia como abogado. Si yo sé que si esto conoce un juez imparcial, si esto lo va a conocer un juez que no tenga ninguna, que lo vaya a analizar esto en estricto derecho, obviamente tiene que ratificar el estado de inocencia de Pablo Celi. Pero en la forma como se ha venido dando las cosas, en la forma como se ha venido actuando por parte de Fiscalía, obviamente aquí va a aplicarse ese famoso dicho que existe existe desde hace mucho tiempo atrás, que dice: tienes razón, pero vas preso. Aquí vamos a demostrar de que Pablo Celi no tiene absolutamente nada que ver con la trama de corrupción a la que estamos hablando,
Sin embargo, tengan la seguridad, y como yo les escuchaba hace un ratito, cuando hablaban del fútbol que ya están pronosticando, aquí va un pronóstico, va a haber una sentencia en contra de Pablo Celi, pese a que no existe prueba alguna en contra de él. Más allá de estos testimonios, que como les digo, son supuestamente testigos protegidos de fiscalía cuando debieron ser procesados, porque ellos fueron parte del problema, y van a decir, no, es que no se les procesa porque ya fueron juzgados en Estados Unidos. Fueron juzgados en Estados Unidos 2 personas y por hechos totalmente diferentes, que es el blanqueo de capitales. Pero los hechos de aquí, de corrupción cometidos aquí, sea de cohecho o de concusión, no han sido juzgados, y aquí debieron ser juzgados estas personas. Sin embargo, Fiscalía, con el propósito de acusar de alguna forma a Pablo Celi, los mete dentro de un tema de testigos protegidos. Imagínense que uno de los testigos protegidos es Miño, quien firma las resoluciones de desvanecimiento de glosas, un funcionario de Contraloría de 24 años, abogado, que conoce perfectamente la ley, y dice, me obligó a firmar y me dio una disposición verbal para que firme, cosa falso, porque en esa época Pablo Celi no estaba aquí. Pablo Celi estaba en Europa en un tema de trabajo por el tema del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, Fiscalía lo toma eso como un elemento gravitante para acusarlo. El juez Córdoba dice que mientras Miño no se retracte de esa versión, obviamente no han cambiado las circunstancias procesales, y en tal virtud se ratificó la orden de prisión, pese a que existían más de 15 testimonios rendidas en Fiscalía por funcionarios y exfuncionarios de Contraloría que desmintieron lo afirmado por Miño. Y además, hay una cosa, hay el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, y también hay la norma en el OSEP, que determina que si Miño, siendo un funcionario tan antiguo de Contraloría, de 24 años, que ha estado en todas las direcciones de la Contraloría General del Estado, ha sido subcontralor, él podía oponerse si es que veía una ilegalidad en tal petición, si es que hubiese existido tal petición por parte de Pablo Celi, hubiera podido oponerse, porque así dice la norma, por escrito, y decir que no firmar porque ve que no está de acuerdo, porque no está motivado, porque no está legal. Sin embargo, Miño no hace nada de eso y lo firma. Y ese señor ahora es testigo protegido por Fiscalía, y obviamente va a rendir el día miércoles su testimonio anticipado ahora, y seguro que va a acusar nuevamente a Pablo Celi. Clarísimo, doctor. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. Doctor Ron, buenos días. Voy a comenzar diciendo lo que le dije al abogado del defensor del pueblo antes. El abogado es el defensor de su cliente, el jurista es el defensor del derecho. Por tanto, yo no voy a hacer nada ni voy a preguntar para que usted atente contra la defensa que está haciendo. El doctor Zavala Berizo, cuando enseñaba Derecho Procesal Penal, decía que pueden no haber pruebas, pero existen los indicios que llevan a una conclusión de la comisión de un delito. Es decir, por ejemplo, puede que no haya cadáver, pero los indicios llevan a que hubo un homicidio, un asesinato. El hecho de que probablemente no existan transferencias no quiere decir que no se entregó el dinero en efectivo. Que el hermano del contralor haya estado actuando en ejercicio de su legítimo derecho a la profesión en temas de Contraloría, ya salta una luz de alarma. Y salta otra luz de alarma cuando los resultados son los que resultan de un desvanecimiento de glosas. 2 hechos que sí creo que están dentro del proceso. Por tanto, que no haya existido un vínculo entre hermanos para un resultado que se está imputando como comisión de un delito, a mí me salta a la mente de que es bastante improbable. Por eso le pido a usted su opinión. Sí, muchas gracias. Justamente eso se encontraba en el Código de Procedimiento Penal anterior, que decían que los indicios, para que sean considerados como prueba, deben ser varios, unívocos, directos y concordantes entre sí. Efectivamente, para que exista eso, debe ser, para que estos indicios nos lleven a eso, deben cumplir estas características y estas condiciones. En el presente caso, lo único que existe es una relación familiar, de hermanos, entre Pablo Celi y Esteban Celi.
pero eso no significa de que por los actos del hermano tenga que ser juzgado el otro hermano. Es más o menos como por los actos del hijo no puede ser juzgado el padre, y por los actos del padre no puede ser juzgado el hijo, mucho menos por los actos del hermano. Aquí se le congeló la imagen, ya mismo hemos de volver. ¿Me escucha, aunque sea que no lo vea? sí le escucho. Ya, eso está bien. Yo no voy a decir que no tiene la razón por ese lado, pero hay hechos concurrentes de que por esa misma relación de hermanos tiene acceso a su hermano, que es autoridad, y tiene acceso a un favoritismo o un camino especial para llegar a un resultado que es el de sus clientes que patrocina el hermano. Entonces, si hay hechos ciertos en el camino que llevan a por lo menos hacer una conjetura de que hay una asociación para obtener un resultado. No le quiero poner ilícita, vea usted, una asociación. O sea, porque yo a mi hermano sí puedo alzar el teléfono, así sea ministro de Estado, y le hago, claro, lo puedo llamar para saludarle, decir cómo has amanecido, o lo puedo llamar para decir, mira hermano, ahí está el trámite, apruébalo. Es la misma llamada al mismo sujeto con distintos direccionamientos. Sí, obviamente dentro de eso, pero estaríamos ahí dentro de otro tipo penal, sería un tráfico de influencias, más no dentro de un tema de delincuencia organizada. Entonces, desde ese punto de vista, ya Fiscalía se equivocó en el tipo. Yo estoy dando esa manera de ejemplo porque puede haber derivado en algo más, pero no quiero llegar a una conjetura del cual no tengo elementos porque no he revisado el proceso. Pero si hay hechos ciertos, por eso Couture decía, tener la razón, saberla exponer y que se la quiera reconocer. Usted está en esa tarea de que se la quiera reconocer, pero cuando el río suena, piedras trae. Sí, pero debemos considerar que el derecho penal es objetivo y por lo tanto Fiscalía, inclusive dentro de lo que estipula el artículo 5 del COIP, dice que debe actuar con objetividad. Es decir, aquí no podemos sacar conjeturas, no podemos ir a subjetividades, sino tiene que ser en hechos probados, deben ser hechos objetivos, más no subjetivos. Esa es la esencia del derecho penal, porque imagínense, si no por conjeturas o por subjetividades, muchas personas deberían haber sido juzgadas. Pero en este caso, existe en sí una relación de Pablo Celi. Esteban Celi como su hermano. Esteban Celi ha declarado de que él ha hecho sus acciones dentro del tema personal y profesional, y obviamente él ya ha presentado un procedimiento abreviado, ha aceptado ya su participación en los hechos, y además ha dicho que su hermano, no ha dicho todavía, pero su hermano no tiene nada que ver en los hechos que él haya realizado. Él sí tiene, dentro de los informes de la UAF y los informes del SRI, tiene obviamente un crecimiento patrimonial que está supuestamente justificado con sus planillas y con sus facturas profesionales que ha emitido por trámites realizados, no solamente en la Contraloría, sino también en Procuraduría, en Petroecuador y diferentes instituciones del Estado. Pero eso ya son hechos que deben ser juzgados y deben ser imputados a quien cometió, en este caso a Esteban Celi y más no a Pablo Celi. Porque en el mismo ejemplo que usted me puso, si usted es ministro y le llama a su hermano y le dice, oye hermano, ¿sabes que estoy con este tema? Y tú le dices, usted le dice, no puedo, no sé, cosa, pero su hermano va hacia el director del departamento X del ministerio y le dice, se presenta como su hermano y le dice que es su hermano y que ya ha hablado con usted y que va a hacer el trámite. Obviamente el director a lo mejor le da cabida y le realiza el trámite a su hermano, pero eso es una responsabilidad de su hermano porque a lo mejor usted le dijo que no podía realizarlo y no podía ayudarle en el trámite. Sin embargo, su hermano va y con otro funcionario de menor, prevaliéndose de que él es el hermano suyo, realiza la gestión. Eso no puede ser imputable nunca a usted. Entonces, lo que tiene que ahí justificarse por parte de Fiscalía es de que había esta interacción entre Pablo Celi y Esteban Celi para que pueda demostrarse el hecho que motiva el presente juicio. Yo lo entiendo y lo escucho con respeto, no voy a entrar a neciar, pero hay un crecimiento patrimonial del hermano en un periodo determinado por una gestión determinada que tiene que ver con el cargo que tiene el hermano. Para mí son hechos ciertos, pero yo no soy juez, simplemente aquí ejerzo de abogado del diablo.
Buenos días, abogado Roque. Queremos agradecerle por su entrevista, por su tiempo, por habernos atendido y... Mire, una de las cosas importantes aquí es que aquí no hay, en ningún caso, no estamos más que en favor de la verdad. De eso se trata, de que se haga justicia. Eso es lo que queremos. Y usted nos ha dado todos los argumentos. Yo comencé con la parte técnica para que la gente la tenga clara. Ramiro termina subjetivamente con sus expresiones. Javier Segarra hizo también las suyas. ¿Qué es lo que importa? Que la gente tenga todas las versiones y no se diga solamente que se sabe una versión. Porque eso es el periodismo. Pues para eso es tanto yo y Javier Segarra, mis amigos, y tanto hemos luchado para que haya justicia, para que haya objetividad, para que haya prensa libre y que puedan todos hablar. Así que usted estará siempre invitado, vamos a seguir conversando y pues que brille la justicia. Eso es lo importante. Gracias, y eso es justamente lo que queremos desde la defensa técnica de Pablo Celi, que brille la justicia. Y si obviamente, como defensor técnico, si es que existen los elementos de prueba y se demuestra la participación de Pablo Celi, bienvenido sea una sentencia, porque así es la justicia, tiene que haber justicia en el país. Y por más abogados que seamos, obviamente tenemos que estar sujetos a la justicia, pero en el presente caso, como le digo, hasta el momento solamente hay temas conjeturales y temas subjetivos por parte de Fiscalía, más no temas objetivos. Muchas gracias, doctor Ron, abogado de Pablo Celi. Tuvimos al principio a Stanley Raza, abogado en cambio del Defensor del Pueblo.